Hoy vamos a hablar sobre emergencias y prevención de riesgos en centros educativos. Para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Al cual en el día de hoy le acompaña Elena Arroyo, que es Health y Safety Specialist en King's Group. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? A los dos. Bueno, es importante, Pedro, ¿verdad? Esto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Sí, bien, perfecto, Nacho. Hoy todos los que nos estéis escuchando tenemos a nuestros niños en los colegios que están recién incorporados. Se han incorporado ya no solo en los colegios, las escuelas infantiles y en las universidades. Entonces, qué menos que desde el programa de Gabinete de Prevención de AICA que potenciemos y que recordemos ya no solo los directores de los centros, a los responsables de los colegios, sino a todos los papás y a todas las mamás, a todos los responsables, a todos los tutores de nuestros niños, de que tienen que tener en cuenta en sus centros educativos ahora que acaba de empezar el colegio. Bueno, pues por eso queremos hoy, junto de la mano de Elena, como responsable de prevención de una de las empresas, en este caso de un colegio, de un grupo de empresas de colegios a nivel nacional, inclusive internacional, pues que vamos a hablar sobre qué tienen que hacer en los centros para tener en cuenta en cuanto a una emergencia o en cuanto a la prevención de riesgos de los propios profesores en los centros. ¿Vale, Nacho? Pedro, ¿existe obligación de disponer de planes de emergencia o autoprotección en los centros escolares? Pues bien, como hemos dicho en otros programas, los planes de emergencia es obligatorio en cualquier empresa, sea pequeña, sea un local, sea una nave, o sea una nave industrial, o sea una cafetería, como siempre ponemos de ejemplo. Pues en este caso, en los centros educativos están obligados en hacer como poco un plan de emergencias. Pero sí que es verdad que en los centros educativos en los cuales haya chavales, haya niños, haya personas, haya profesores con movilidad reducida, pues están obligados ya no solo de hacer un plan de emergencias, sino de pasar a hacer un plan de autoprotección. Hemos hablado en otros programas de radio que los planes de autoprotección es un proyecto con una estructura establecida por una normativa y sobre todo pues tiene una definición mucho más exhausta. Entonces, ya no solo los colegios que tengan más de 2.000 alumnos o más de 2.000 personas en ese centro, ni tengan una altura de evacuación de 28 metros, sino que cuando en un centro educativo tengan personas con movilidad reducida, Nacho, y para todos nuestros oyentes, recordarles que tienen que pasar a hacer un plan de autoprotección. Elena, ¿qué buenas prácticas en autoprotección nos recomiendas en los centros escolares, ya que ya tengáis implantadas en King's College? Pues mira, Nacho, como dice Pedro, en nuestro caso tenemos los planes de autoprotección actualizados, el centro debidamente señalizado y el personal formado en materia de emergencias, tal y como indica la legislación. Y además, en nuestro caso, al tener profesores ingleses, tenemos el hándicap de que esta formación es en inglés. Dado que en nuestros centros se estudia el sistema británico y tenemos unas inspecciones periódicas cada 3 años por organismos autorizados por el gobierno británico, además tenemos que realizar un simulacro por trimestre. Que esto sí que... Cada 3 meses, Elena. Fíjate, en España es una vez al año y sin embargo vosotros en vuestro centro lo hacéis cada 3 meses. Sí, y no solo de incendios, también tenemos políticas establecidas de lockdown o ataques terroristas y políticas de terremotos. O sea que a veces también realizamos este tipo de simulacros. No solo evacuáis a los niños y hacéis simulacros de incendios, sino también de ataques terroristas o de... Sí, de quedar, digamos, en lo que es el centro del colegio. Es novedoso, sí. Yo en el cole era incendios y ya está. Pero sí. Y Nacho, no en tu cole, en todos los coles actuales en España, pues el 90% es evacuar o en este caso confinar por incendio, pero no estamos preparados todavía en los centros educativos sobre otro tipo de ataques, como por ejemplo sí que los británicos o los estadounidenses, los americanos. Elena, ¿qué actividades realizáis con el profesorado desde el punto de vista de prevención de riesgos? Pues mira, nosotros no solo cumplimos con la ley 3195, que es la obligatoria en España, sino además, como hemos dicho antes, con el sistema británico. El sistema británico, además de proteger a los trabajadores, hace mucho hincapié en la seguridad de los niños y las visitas. Con lo cual, esta actividad es mucho más exhaustiva.
No solo se realizan las evaluaciones de riesgo obligatorias por la legislación, sino que en cada evento que realizan los coles o todas las excursiones que realizan los niños, sea de un día o de larga duración, también se realizan estas evaluaciones de riesgo. O sea que no solo en los centros, sino también cuando nuestros niños salen con los profesores a una excursión, a un teatro, a un auditorio, a un zoo, pues también hacéis esas evaluaciones de riesgo para los trabajadores, ¿verdad? Sí, los profesores tienen la obligación de, en la medida de lo posible, ir siempre antes de ir con los niños para poder realizar muy buena, estas muy buena práctica para evaluaciones. nuestros oyentes de algo que deberíamos de tomar nota todos. Muy buena. Oye, ¿y qué buenas prácticas en materia de primeros auxilios nos puedes destacar en los centros escolares? Pues mira, en materia de primeros auxilios, los profesores siempre empiezan un par de semanas antes de que los niños, en agosto, y aquí se realizan según la edad en la que vayan a ser profesores, pues por ejemplo, los niños de los más pequeños, en lo que correspondería a nuestro ciclo infantil, realizan formaciones específicas de primeros auxilios pediátricos. Los profesores que corresponden a secundaria realizan una más larga, porque son los que realizan excursiones pues de 3 o 4 días o una semana con los niños más mayores, y su formación es mucho más larga. Además, en nuestros centros se destaca la presencia de enfermeras, que están muy involucradas en la formación de los niños y en la educación de primeros auxilios. De igual modo, en los centros escolares tenemos desfibriladores, ya lo exija la legislación de la comunidad autónoma o no. Y en este caso, pues también se realiza la formación del equipo que podría utilizar lo que es el desfibrilador. O sea que tenéis en el propio centro los DESAs, tenéis el desfibrilador en caso de uso, los tenéis in situ, ¿no? Tienen que sí, en todos los centros tenemos... Y además les dais la formación en primeros auxilios de su manejo y uso, ¿verdad? Sí, sí. Y además en los comedores tenemos sistemas antiatragantamiento. En caso de que pase algo en el comedor, pues están estos sistemas. ¿Y qué medidas de seguridad en general destacarías como principales en los centros? Pues en nuestros centros lo que más destaca es el tema de safeguarding, que es el que corresponde a lo que sea la seguridad de los niños. Por ejemplo, todo el personal que accede y pueda tener contacto con niños necesita presentar antes los antecedentes policiales, para saber que no ha cometido ningún delito en lo que a esto respecta. Este personal pues se refiere a todos los monitores de autobuses, a personal de cocina, limpieza, mantenimiento, todo aquel que pueda estar en contacto con niños en el colegio. Para esto, en cada centro hay un equipo específico que realiza además una formación mucho más exhaustiva, y en caso de necesidad o que haya que gestionar algún tipo de problema, está en contacto con los padres o con las autoridades. Además, en materia preventiva, en cada centro tenemos asignado lo que denominamos un Health and Safety Officer, que todas las semanas realiza unos chequeos de diferentes zonas de colegio para ver que todo está en regla, que no hay nada roto o que pueda ser perjudicial o para niños o profesores, y estamos en continuo contacto con mantenimiento. Además, nuestros profes tienen acceso a una intranet de Health and Safety en la que tienen gran cantidad de información, pues de vídeos o de material divulgativo para enseñar a los niños o todo aquello que requieran. Y Pedro, por terminar, conclusiones. Pues muy bien, Nacho, después de haber escuchado a Elena, pues es una suerte el que podamos compartir con todos lo que hacen en el King's. Por parte de todos los que nos están oyendo, tanto directores como responsables de centros educativos, recordar de que los profesores son un valor importante para crear esa cultura preventiva a los futuros profesionales. Desde los más pequeños hasta las universidades es fundamental que se les den buenas prácticas. Pues pongo el resumen que ha dicho Elena, a mí me ha parecido muy buena idea y sobre todo
siendo buena práctica el que se hagan evaluaciones de riesgo específicas para los centros, pero también cuando se visitan, se hacen excursiones, pues que tengamos en cuenta que los responsables de los centros tengan esa buena práctica. Así como recordar a los directores de los centros, a los responsables de los colegios, de que los trabajos de mantenimiento, los trabajos de mantenimiento del propio edificio, de jardinería, trabajos de las cocinas, de cocineros, pues que hay una concurrencia de empresas y por tanto tienen la obligación de hacer coordinación de actividades empresariales, que desde la dirección recordarlo. Y por supuesto, recordar también la coordinación de actividades empresariales con las extraescolares, con las AMPAs, el ponerse a disposición, es planificar todos los eventos, todos los actos que se hagan en los centros educativos. Y como final, pues es muy, muy importante de que los profesores, pues que dando su buen ejemplo, ya no solo impartiendo los contenidos en sus asignaturas, sino en sus hechos, en el día a día, pues el transmitir esas buenas prácticas en prevención a los más pequeños para crear esa cultura preventiva. Bueno, pues emergencias y prevención de riesgos en centros educativos, el tema que hemos hablado hoy con Pedro Merodio, director técnico del Gabinete de PRL de EICA. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y también, por supuesto, le agradecemos a Elena Arroyo, del King's Group, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.